Capítulo 9. Florece en el pasado congelado una sola flor de firme convicción. Parte 1. Desde que nació, siempre fue así. Lo que la bañaba era sangre escarlata fresca. Lo que quedaba resonando en sus oídos eran los restos de gritos de desesperación. En las interminables repeticiones de conflictos, había arrebatado incontables vidas. No sabía hacer otra cosa más que matar. Solo podía sentir el dolor que se acercaba a la muerte. Por eso, no le quedaba más opción que matar, porque morir dolía y daba miedo. Golpeaba hasta matar, asfixiaba, degollaba, masacraba, tanto humanos como a monstruos, sin importar quién fuera. Superó numerosas muertes y causó aún más. No sabía cuándo su corazón se había congelado. Las lágrimas estaban secas desde el principio, y las emociones fueron lo primero que desapareció. Quizás por eso, cuando se dio cuenta, todos le temían, todos estaban desesperados por matarla antes de ser asesinados por ella. Su día a día estaba rodeado de muerte, no un lugar donde hubiera una vida plena, sino un rincón enterrado en la fría muerte. No comprendió que eso era lo mismo que estar muerta, hasta mucho tiempo después. En ese límite entre la vida y la muerte en el que ella se encontraba, no había nada, no debía haber nada, no debes morir. Sin embargo, esas palabras la salvaron. Solo eso no podía perderlo. Prometió protegerlo, solo eso juró hacer. Detente, Elmina. Por favor, basta ya. Una voz cargada de urgencia y miedo se elevó. Ante el panorama que se extendía frente a ella, Olna rompió en llanto y dejó que su garganta temblara, gritando desesperadamente: «No los lastimes más». Era una escena atroz. Las chicas separadas de Argonauta habían sido completamente subyugadas por una sola asesina. Faena, con un brazo roto y cubierta de sangre, yacía derrumbada en el suelo, mientras que Rayulu, temblando de rodillas, apenas lograba mantenerse en pie frente a Elmina. Elmina, con una mirada carente de emociones, similar a la de una muñeca, fijaba sus ojos en el elfo, sin volverse hacia su hermana que estaba detrás de ella. «No puedo escucharte, Olna». «Tranquila, Olna. Yo te protegeré, yo me encargaré de todo». La resolución de Elmina, casi como una maldición, desbordaba una voluntad protectora que provocó que el miedo de Olna se convirtiera rápidamente en irritación. «Te estoy diciendo que me escuches. Has matado a cualquiera que se haya acercado a mí». Esa irritación se transformó en indignación. La opresiva y absurda bondad que Elmina imponía hizo explotar la ira y el resentimiento reprimidos de Olna. «Protegerme. No me hagas reír. El rey y tú solo quieren encerrarme en una jaula dorada». Ante la acusación directa desde atrás, Elmina por primera vez bajó la mirada. ¿Era aquello el sufrimiento de no ser comprendida por alguien querido, o una culpa que no podía ignorar? Fuera lo que fuese, la asesina, que antes no era más que una muñeca de matar, dejó traslucir por primera vez una emoción genuina: tristeza. En ese momento, el bardo, que había estado prestando atención a la conversación entre las dos, pareció darse cuenta de algo. Sus hombros se estremecieron y entrecerró los ojos, aunque Olna y las demás no notaron su reacción. «Aún así, te protegeré», murmuró Elmina, como si exprimiera esas palabras desde lo más profundo de su ser. «Es el fin, candidatos a héroe. Junto con ese payaso, exhiban sus cadáveres en este oscuro laberinto». Faena y Rayulu hicieron una mueca. Despojada de su tristeza, la mujer regresó a ser la despiadada muñeca asesina. La sentencia de muerte, inapelable, llenó de terror los rostros de Rayulu y Faena. «Mueran». El intento de Olna por detenerla llegó demasiado tarde. Un golpe letal y silencioso surcó el aire, dirigido directamente hacia el cuello de Rayulu. «No permitiré que pase». Sin embargo, alguien se interpuso. La cabeza de un martillo de guerra, lanzada a una velocidad vertiginosa, impactó de lleno en Elmina, quien salió volando por el aire como si fuese una simple piedra lanzada con fuerza. Elmina, con el rostro oculto por su velo, pero incapaz de disimular el asombro y el dolor, giró su cuerpo como una bestia y aterrizó en el suelo. Su mirada, cargada de furia, se dirigió inmediatamente al intruso. «¿Tú, siguen vivos, elfos?», gritó una voz conocida. Desde el punto donde estaba Olna, aún más atrás, se escuchó aquella voz familiar. Rayulu y Faena, al oírla, se giraron bruscamente. «¿Eres tú, Garms?». A pesar de estar tan herido como ellos, Garms, el guerrero enano, se apresuró a llegar hasta ellos con su cuerpo aún lleno de vitalidad. Al ver su figura, Rayulu mostró sorpresa, mientras que Faena expresó alivio. Después de haber derrotado a los imponentes dragones y seguir el rastro de sangre en el suelo, Garms finalmente se reunió con el grupo, deteniéndose frente a Elmina. «Al fin los alcancé». «Pero, ¿qué demonios está pasando aquí? Caímos en una trampa y nos separaron de Donar. Para reunirnos con él, primero debemos deshacernos de esta mujer frente a nosotros», respondió Rayulu rápidamente mientras corría hacia Faena, quien se encontraba tambaleándose. El bardo,
Ayudando a Fena a levantarse, observó cómo esta última sujetaba su brazo derecho roto y preguntaba, «Garms, ¿y Yuri?» «Estaba contigo, ¿no es así?» «Sufrió unas heridas, nada grave. Ahora está descansando». «No es como los resistentes enanos, es un delicado semihumano», respondió Garms, con una breve vacilación que no permitió que la bondadosa Fena notara. «Pronto nos alcanzará. Mientras tanto, vamos a acabar con esta aquí y ahora», añadió con determinación. Las palabras firmes de Garms calmaron a Fena. Solo Rayulu y Olna captaron el verdadero significado oculto tras sus palabras. Cerraron los ojos por un momento, pero pronto retomaron su concentración. Como él había dicho, lo más importante ahora era derrotar al enemigo frente a ellos. «Es inútil. Ni siquiera ese enano herido puede derrotarme», dijo Elmina con frialdad. «Va. Una simple asesina que solo puede atacar a traición no tiene derecho a hablar», gruñó Garms con desprecio. Las condiciones entre ambos eran abismalmente diferentes. Elmina apenas había sufrido daños, siendo su único golpe recibido el del martillo arrojado. Por otro lado, Garms había sido severamente golpeado por los monstruos, y su martillo de guerra, su arma principal, no estaba con él. Sin embargo, incluso sin armas, el cuerpo poderoso de un enano era su mayor recurso. Aunque Garms había decidido no usar su fuerza bruta contra nada que no fueran monstruos, en caso de necesidad, aún tenía la respetada espada ancestral de su clan. Y más importante aún, contaban con el apoyo de un artillero excepcional, la elfa, con las condiciones listas para un frente y retaguardia coordinados. Garms sabía que, aunque no le agradara la idea de usar la ventaja numérica, no tenía intención alguna de perder un combate cuerpo a cuerpo contra una asesina, sin importar las diferencias en sus heridas. «Parece que estás malinterpretando algo». Sin embargo, la confianza de Garms como guerrero comenzó a albergar una leve pero certera sensación de peligro. La mujer frente a él, desprendiendo una sed de sangre sin precedentes, le puso en alerta. «Dominé las técnicas de asesinato después de llegar a la capital. Fue una necesidad. Pero las enseñanzas de mi despreciable tierra natal, la nación guerrera, no son tan débiles como estas». Los ojos de Garms se abrieron de par en par al percatarse del cambio. Una sensación abrumadora llenó el aire, haciendo que el sudor corriera por las mejillas de Olna y Rayulu. Fena, petrificada, miró con asombro cómo aquella mujer cambiaba su postura, como si por primera vez asumiera una verdadera actitud de combate. «Mi mayor habilidad es el enfrentamiento directo, a muerte, punto». En un instante, desapareció. No se trató del movimiento silencioso que había usado antes, sino de una pisada tan brutal que pulverizó las piedras del suelo, para aparecer de golpe frente a Garms. Un giro acompañado de una patada lateral impactó con facilidad en el cuerpo del enano, lanzándolo por los aires. «¡Guau, Garms!». El grito de Fena resonó al ver cómo el cuerpo de Garms cruzaba volando a una velocidad que sus ojos apenas podían seguir, estrellándose lejos detrás de ellos. Viendo al enano caído tras de ella, la medio elfa rápidamente volvió su mirada, pero no pasó mucho antes de que se arrepintiera con un escalofrío. La presencia de Elmina, que hasta ahora había permanecido oculta en las sombras, había explotado hasta convertirse en algo que solo podía describirse como monstruoso. El simple contacto visual con ella hizo que Fena retrocediera instintivamente. «Muy bien. Si desean lucha, entonces los desmembraré, los aplastaré y los convertiré en masas de carne». Como si un gélido bloque de hielo se hubiera transformado en lava ardiente, los ojos de Elmina adquirieron un brillo afilado. Su cuerpo, antes elegante, ahora irradiaba una fuerza brutal, convirtiéndose en un arma letal. Elmina había revelado su verdadera naturaleza, transformándose en el despiadado rey de la guerra. «¡No!». Garms se levantó, tambaleante. Corrió hacia Fena, que había sido su objetivo principal, intentando protegerla, solo para ser golpeado junto con ella. El simple impacto de un golpe de puño lanzó a Garms y a la medio elfa contra una pared, pero Elmina no se detuvo. Continuó su ataque, descargando una serie de golpes despiadados. A pesar del dolor y la sangre que salía de sus heridas, Garms permaneció firme en su posición, sirviendo como escudo, con sus gruesos brazos cruzados frente a él. Sin embargo, cada impacto de Elmina desgarraba su armadura, su piel y su carne, haciendo que la sangre brotara sin cesar. Rayulu lanzó un cuchillo que sacó de su bolsillo, mientras Fena desataba un hechizo, pero el rey de la guerra evitó cada uno de sus ataques. No solo eso, sin dudarlo, sacrificó su hoja oscura agrietada por la presión de su propio poder y la arrojó. La hoja lanzada regresó con tal fuerza que se acercó peligrosamente al rostro de Rayulu, produciendo un estruendo irreal mientras destrozaba la lira en pedazos. El cuerpo de la elfa,
protegido por su compañero, fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva, rodando con fuerza por el suelo. Era más fuerte que el enano, más veloz que el elfo, más feroz que la magia de la semielfa, un avatar de la guerra, personificación absoluta de lo que significa ser una guerrera amazona. Incluso el gran laberinto, que seguía siendo destrozado por los efectos colaterales de la batalla, parecía gritar en agonía: a pesar de que somos 3 candidatos a héroe, está logrando contenernos sola. Desde el suelo, Rayulu se levantó limpiándose la sangre que escupió, incapaz de ocultar su desesperación. Es increíble. No puedo creer que Elmina, la guerrera amazona, sea una figura tan extraordinaria. Su evaluación, teñida de asombro y miedo, no era más que un elogio para la mujer. El bardo feérico, con más de 80 años de vida, estaba seguro de que la figura frente a él era el guerrero más fuerte que había conocido nunca. Elmina, quien recibió la valoración de Rayulu, respondió sin el menor atisbo de emoción: ¿sabes por qué no los había matado todavía? Porque eran útiles. Porque podía aprovecharlos. Entre el grupo malherido, Garms apretaba los dientes con fuerza. No había mentira en las palabras de Elmina, y como guerrero, no había humillación mayor. Por otro lado, Olna, quien aún no había comprendido del todo la verdadera fuerza y terror de Elmina, maldecía su ingenuidad mientras palidecía. Al ver a su hermana, así, Elmina le dedicó una breve mirada antes de revelar su verdadero propósito: porque ustedes pueden contribuir a proteger esta capital. Al paraíso, que resguardará a Olna. Feena, que escuchaba mientras apenas lograba mantenerse en pie con su cuerpo agotado, reaccionó con un leve estremecimiento. Sus orejas puntiagudas se estremecieron. ¿Por qué? ¿Por qué te obsesionas tanto con Olna? Es simple. Olna es una guerrera amazona fallida. Si no la protejo, morirá. Feena cuestionó con insistencia, y Elmina, como si intentara ocultar sus emociones, escogió cuidadosamente sus palabras. Tienes un hermano, así que lo comprendes, ¿verdad? Elmina buscó empatía. Feena no pudo negarle razón. Ella también tenía un hermano sin talento para el combate ni las cualidades de un héroe, argonauta, pero aún así siempre lo había colocado por encima de su propia vida. Sin embargo, Feena nunca había considerado sobrevivir a costa de otros. Ni siquiera lo deseaba, porque sabía que eso era contrario a los ideales de argonauta, quien siempre anhelaba salvar a uno o 10. Aunque compartía ciertas similitudes con Elmina, Feena no era, ni sería, como ella. Eso es, Feena intentó replicar, pero antes de que pudiera terminar, la voz de Elmina la silenció. La guerrera, llena de intención asesina, rompió el silencio con un golpe. Ahora que sé que ustedes serán la causa de la ruina de este paraíso, no hay razón para dejarlos con vida. El cuerpo de la mujer volvió a desaparecer. Garms, incapaz de moverse con rapidez tras tantos golpes, intervino una vez más para recibir el ataque en lugar de Feena. El impacto brutal sacudió nuevamente el cuerpo del enano, haciéndolo volar junto con Feena, quien también fue arrastrada. El Minotauro es el escudo absoluto que protege la capital. Este es el único camino para defender el último bastión de la humanidad. No permitiré que el paraíso que resguarda a Olna desaparezca, pero eso es contradictorio. Este paraíso ya está destinado a caer, sin importar si nuestra misión tiene éxito o no. La guerrera amazona decía que su única motivación para pelear era mantener a su hermana con vida. La voz de protesta vino de Garms, quien, con su barba manchada de sangre rojiza y oscura, acusó a Elmina: solo quedan 2 miembros de la realeza. Si el Minotauro se libera de su control, destruirá esta ciudad. Ante la inminente perspectiva de la ruina, Elmina respondió con total calma: entonces, simplemente se usará la cadena con otro, y se ofrecerá un nuevo sacrificio. ¿Qué? Feena no podía creer lo que acababa de oír. Garm se sintió abrumado por el asombro, mientras que Olna sintió náuseas. Elmina, tú, lo único que quiero proteger es a Olna. Lo que pase con los demás no me importa. El propósito de Elmina era extremadamente simple, firme y, sobre todo, afilado. Si Argonauta deseaba la salvación tanto de 1 como de 10, ella, en cambio, solo buscaba la seguridad de solo 1, en específico. Como una guerrera sobresaliente, Elmina era, en cierto modo, más humana que cualquiera y, al mismo tiempo, más extrema que todos. Elmina no dudaba porque ya había decidido a quién proteger. Elmina no titubeaba porque no codiciaba más de lo necesario, habiendo elegido solo una cosa preciada. El rey de la guerra era más cruel y pura que cualquier otra cosa. Su devoción estaba dirigida únicamente a su amada hermana. ¿Es que acaso pretendes convertirte en la heroína de tu hermana?, preguntó Garms con ironía, frunciendo el ceño. ¿La heroína de Olna? Puede ser. Si es necesario, aceptaré incluso ese título insignificante.
El Mina no rechazó el sarcasmo de Garms, sino que lo aceptó con calma. En esta tierra llamada paraíso, donde los héroes habían sido utilizados una y otra vez, ella se apropió del símbolo que representaban, atrayéndolo hacia sí misma. Incluso si debo entregar mi vida, seguiré protegiendo a Olna. La única justicia que portaba resonó en el gran laberinto. Deformada, pero inquebrantable ante cualquier interferencia, su voluntad era tan sólida que Feena y Garms vacilaron ante ella. Mientras tanto, Olna, la causa de esa desbordante justicia, mostró una expresión de profunda agonía. Todo en lo que ella se ha convertido es culpa mía. Si es así, entonces yo debo. Con ese pensamiento, tomó una decisión en secreto. Sin saberlo el Mina, Olna, como si imitara a cierta princesa, decidió actuar como Ariadna, quien había protegido a Argonauta en la ciudadela. Con un movimiento furtivo, llevó la daga oculta en su regazo hacia su propio cuello. Una amenaza que ponía su propia vida en la balanza, la decisión de asesinar a la hermana que el Mina protegía con tanto afán. Si dudaba, aunque fuera por un instante, la asesina, más rápida que un dragón, le arrebataría la daga, la inmovilizaría y la encerraría de nuevo en su jaula de pájaro. Por eso, Olna abandonó toda vacilación. Ofreció su resolución a Feena y los demás, que seguían luchando, y se preparó para acabar con su propia vida en el siguiente segundo. Moviéndose apenas para no alertar al Mina, utilizó el cuerpo de Garms para crear un punto ciego y, de un solo golpe, intentó clavar la daga en su pecho. Fue entonces cuando, de repente, jejeje, una pequeña risa, seguida de una mano que se extendió desde atrás, detuvo su intento de suicidio. Sobresaltada, Olna se giró para encontrarse con el trovador, que hasta entonces había permanecido en silencio, sacudiendo los hombros mientras reprimía una carcajada. Rayulu, el elfo, que le arrebató la daga y colocó una mano en su hombro, avanzó para ocupar su lugar frente al Mina, mientras las miradas desconcertadas de todos se posaban en él. Rayulu bajó ligeramente la cabeza, solo para levantarla enseguida con una risa ensordecedora. Ja, 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 ja. Esto es ridículo. No puedo evitar reírme, con gestos deliberadamente exagerados, como si se tratara de un bufón en escena, estalló en carcajadas. Mientras Feena lo observaba con los ojos muy abiertos agarrarse el estómago de la risa, incapaz de comprender, el Mina mostró una leve, aunque evidente, irritación. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó con frialdad. ¿Proteger a doña Olna pase lo que pase? ¿Sin importar lo que ocurra con los demás? ¡Qué deseo tan egoísta! ¿No te has dado cuenta de las lágrimas de quien deberías proteger? El trovador, captando la atención de todos, esbozó una sonrisa. Eso es un sentimiento distorsionado. Podría decirse que es una obsesión enfermiza. Eres la guerrera más fuerte que he conocido, y al mismo tiempo, la más débil. Con una sonrisa fina y provocadora, muy poco propia de un elfo orgulloso, lanzó sus palabras. ¿Lo que sientes no es amor? Es el capricho egoísta de un niño hambriento de una fantasía de amor, un deseo de posesión, grotesco. Y entonces, enfrentándose al asombrada rey de la guerra, reveló la verdad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.